Damos continuidad con el ingeniero Carlos Eduardo Ruiz, quien nos presenta la conferencia Rol del Supervisor Técnico Independiente, Autoridad Competente. El ingeniero Carlos Eduardo Ruiz es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, ingeniero técnico de obras públicas, especialista en construcciones civiles, especialista en evaluación y gerencia de proyectos, gerente CARE Ingeniería SAS, magíster en patología y reforzamiento estructural. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro conferencista. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que confía en todos nosotros para estar aquí compartiendo el conocimiento adquirido y las experiencias que nos llevan a cuestionarnos. ¿Por qué digo cuestionarnos? Porque realmente la supervisión técnica independiente creo que todavía no ha sido vista en la forma en que debe ser concebida para la certificación de los proyectos. Todavía vemos al supervisor técnico como el inspector, el supervisor, podría caber en cualquiera de las 200 también cualidades o calidades profesionales que hablaba el ingeniero José Joaquín, que va a estar bastante mencionado hoy, y realmente esto va más allá. Y va más allá porque tenemos una experiencia que fue aparte de todos los sismos que se han venido produciendo en el país, fue la experiencia o el siniestro del Space en el año 2013. Ese siniestro del Space reflejó muchas deficiencias que hay en el país en algunos aspectos y que aún así, habiendo una legislación, todavía no están cubiertas o todavía realmente no se están cumpliendo a cabalidad. Las intenciones son buenas, hay bastante ley, hay bastante regulación, hay bastante de todo, pero también hace falta otras cosas y eso es lo que venimos hoy a compartir. Entonces, este título fue bastante curioso y bastante discutido, fue en la reunión del concreto este año en Cartagena con el ingeniero Hernando Monroy y con el ingeniero Mario Lesaca, con el ingeniero José Joaquín Álvarez, es ¿qué hace el supervisor técnico? ¿Quién es el supervisor técnico? ¿Cuál es el rol de él? Y obviamente, ¿hasta dónde deberíamos identificarlo como una autoridad competente? Eso pues, la verdad uno no piensa en una introducción de estas, pero después de escuchar a estos conferencistas de tan alto nivel, le toca a uno también tratar de esforzarse un poquito. Bueno, pero empecemos por saber dónde estamos. Muchas veces se nos olvida dónde estamos. Y lo primero que debemos decir es que ese soy yo, ya me presentaron, sigamos un poquito adelante. Nosotros estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico. Y resulta que nosotros estamos por aquí. Y resulta que donde nosotros estamos confluyen una serie de placas tectónicas que no me voy a parar en nombrarlas, y nosotros somos felices diciendo, oye, en la costa hay riesgo sísmico bajo, ¿sí? Pero ahí al frente tenemos Haití. Y en Haití se han producido unos sismos terribles sobre esas mismas placas tectónicas que están sobre nosotros. Entonces, nosotros estamos en un alto riesgo sísmico. Y esto me llevó a preguntar cosas, a preguntarme qué pasa en la página del Sistema Geológico Colombiano. Les cuento una cosa, y es que haciendo esa revisión, encontré esto un día, otro día traté de hacerlo y no lo volví a encontrar. Por eso lo guardo como una joya, y es que este es el cinturón de fuego del Pacífico, y vemos, pues, este es uno de los nidos sísmicos más grandes del mundo, el otro está por aquí, hay otro tercero, pero miren la cantidad de sismos que se producen en el cinturón, y los que se producen, los que se producen en nuestro continente, y obviamente la concentración de sismos que hay en nuestra región, y está siendo coincidente con las placas tectónicas que encontramos ahí. Y entonces ya vemos en Colombia dónde están concentrados. Está en la cordillera oriental,
en la cordillera central y occidental, en el Pacífico, que hay pues, varios sismos que se presentan en el océano, en el sur del país. Entonces, Colombia realmente es rica en sismos también, en actividad sísmica. ¿Y por qué? También hay que ver por qué, ¿no? Y resulta que, bueno, pues como estamos en Bucaramanga, hay que darle prioridad a Bucaramanga, pero miren que el eje cafetero, el occidente, tenemos una concentración de sismos. Pero cuando vamos a mirar un mapa geológico de Sudamérica, y si miramos los colorcitos, aquí tenemos una concentración de variedades de formaciones geológicas, ¿sí? Realmente si miramos, esto tiene unos colorcitos chéveres, hasta tiernos, aquí hay unos un poquito más intensos, pero cuando llegamos a Colombia, esto es impresionante la cantidad de formaciones geológicas que confluyen en una sola zona y son coincidentes también con esas placas tectónicas y con esa sismicidad que encontramos. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? La seguridad. Que realmente la seguridad la debemos, digamos, estamos en un congreso de ingeniería, estamos hablando de riesgo sísmico, estamos hablando de responsabilidad, estamos hablando de normativa, estamos hablando de muchas cosas. Y esta foto fue del terremoto del 2017 en México. Es una foto muy interesante, muy impresionante, porque en una misma foto vemos edificios totalmente destruidos, edificios de pronto con algunas afectaciones y otros que parece que no les hubiera pasado nada. Algo pasó ahí, algo pasó en 6 manzanas. Y eso que pasó va a depender de todos. Depende del estudio de suelos, depende del análisis geotécnico, depende del diseño estructural, depende de los materiales, depende del constructor, depende del supervisor y depende de las autoridades. Entonces, aquí nosotros ya podemos decir, entremos en materia y en Colombia, pues obviamente tenemos una legislación bastante, digamos, bastante voluminosa, bastante nutrida. Todo parte de las leyes. Ya vemos que todos los presidentes son felices poniendo leyes, unas con razón, otras con más razón, pero todas las leyes no sirven de nada si no se aplican unos decretos. Este es un marco normativo. Y todos esos decretos se aplican a través de resoluciones. Entonces nosotros tenemos, digamos, unos niveles de legislación en Colombia que son leyes, decretos, resoluciones, y háblese de normas, háblese de circulares, háblese de comunicados, todo lo que quiera, pero miren lo que ha pasado a nosotros desde el año 97, que todos conocemos, tenemos en nuestra mente la NSR 98. En el año 97 es que sale la ley 400. Y miren que realmente estuvo tranquilita, estuvo muy tranquila la ley 400 y todas las normas y decretos. Pero cuando se produjo el siniestro del Space, aquí hay un crecimiento en legislación, y ahí es donde preguntan, oye, ¿a quién hacemos responsables? ¿Quién es el responsable de esto? Y es cuando empiezan a mirar que existen, digamos, soportes, que es el Código de Ética, el COMNIA, está la sociedad, el Consejo Profesional de Arquitectura, el ACIEN, la Asociación Colombiana de Ingenieros. Pues ¿a quién ponemos de responsable? ¿Sí? Entonces, como decía el ingeniero José Joaquín esta mañana, pues tenemos mucha normativa y toda esta normativa debe estar aplicada, y aquí tenemos en la ley 400 que habla de la terminología de autoridad competente y supervisión técnica. Realmente nada. Realmente autoridad competente no habla nada de la ley 400, pero sí lo nombra 44 veces en el reglamento colombiano de construcción sismo resistente. Pero hay una parte en las definiciones que sí habla de este personaje que es el supervisor técnico, y nos dice que es el profesional, y esta mañana lo decía el ingeniero José Joaquín, y es el protagonista de la novela, ¿no? Entonces, decía que es ingeniero civil o arquitecto, y hay otras 2 profesiones, que puede ser constructor en ingeniería y arquitectura, que salió en un decreto del año 2012, e ingeniero mecánico en algunos aspectos, si son construcciones metálicas, etc. Y bajo cuya responsabilidad se realiza la supervisión técnica
Parte de las labores de supervisión pueden ser delegadas por el supervisor en personal técnico auxiliar, el cual trabajará bajo su dirección y su responsabilidad. La supervisión técnica puede ser realizada por el mismo profesional que efectúa la interventoría. Eso es falso. Eso ya sigue en la ley, pero no está en los decretos, no está en las resoluciones, no está en las normas, no está en nada de eso. Pero la ley no se puede cambiar. Eso me han venido enseñando y aquí, por eso estamos aquí. Porque los que estén interesados, los invito al club de cambiar la ley. Entonces, resulta que todo partió por esos sismos, que desde el año 84, también otra persona, un ingeniero prominente, al cual todos apreciamos mucho, que es Luis Enrique García, él dijo, oiga, ¿qué estamos haciendo y cómo podemos mitigar todos esos efectos de los sismos en las construcciones? Y entonces con otro grupo de ingenieros responsables, y la verdad que son muy agradables, de mente abierta, dijeron, esa vez fue el Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes. Es que este es el de la luz, ya. El Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes. Y ahí aparece, para no extendernos más en el tema, la supervisión técnica de solo estructura, desde el 84. Y yo miro el auditorio y la mitad del auditorio no había nacido. ¿Sí? Los que han nacido son los que están adelante, los que están atrás, a excepción del colega, listo. No, pero sigamos, no me distraigan. Luego pasó, fíjense, desde el 84 al 97, ya pasaron 13 años, ¿cierto? Y en el 97 salió la ley 400, que dio pie a la NSR 98, normas sismorresistentes. Primera pregunta, el ingeniero José Luis Betancourt nos decía, Juan José Betancourt nos decía, eso que nos estaba mostrando de la 6516 es un código. Esto era un código y lo volvieron norma porque los abogados dijeron que no podía ser código, tenía que ser otra cosa, reglamento, norma o cualquier cosa, pero no podía ser un código. Pues nosotros los ingenieros que somos humildes nos acomodamos y lo nombramos norma sismorresistente, reglamento colombiano de construcciones sismorresistentes, etc. Y aparece otra cosa, supervisión técnica de la construcción. ¿Qué es eso? Ya superó la parte de estructura. ¿Por qué? Porque lo que mata en los sismos a las personas son los elementos no estructurales. Entonces dijeron de la construcción. Yo creo que es más acertado que el que se viene para adelante. Resulta que en la ley 1796 de 2016, y yo hago este parangón, es que miren las fechas. El 98 salió la norma. A los 15 años de haberse producido la norma, fue que se produjo el siniestro del Space. Para nuestra cultura eso es normal, los 15 de la niña. Y cuando fue, ya, ¿qué hacemos? Duramos 3 años averiguando qué hacíamos hasta el 2016. Y en el 2016 le sacamos la cédula a la niña porque cumplió 18 años. Y esa cédula es una modificación de la NSR 10 bajo el decreto 945. Y entonces, como estábamos buscando un responsable, le pusimos supervisión técnica independiente, porque esta podía ser dependiente. Puede estar trabajando con el diseñador, con el constructor, con el proveedor de la formaleta, con cualquiera, pero esta parte independiente sí tiene unas connotaciones legales. ¿Cuáles son las legales? Que de verdad debe tener una independencia porque se viene otra cosa, que es el certificado técnico de ocupación. Y, bueno, listo. Pero todo esto, ¿de qué depende? Nosotros tenemos un gobierno nacional y resulta que tenemos unos ministerios, que es el Ministerio de Vivienda. Esta mañana hablamos con la ministra de Vivienda, virtual, claro. Hay una comisión asesora permanente que depende de este Ministerio de Vivienda y para no alargar el hilo, los supervisores técnicos independientes dependemos de la comisión asesora permanente, que es la que regula la norma. Sencillo, hasta ahora. Pero resulta que hay otro protagonista que nos decían esta mañana, y lo decía el doctor Sergio Mutis, para dejar descansar a José Joaquín, que el Ministerio de Industria y Comercio es el que regula todos los materiales de la construcción. Que desde ahí es donde nosotros tenemos regulaciones, precios, aranceles, toda la normativa de materiales. Pero también
tenemos toda la responsabilidad de la construcción. Los constructores y todos los que intervenimos en la construcción dependemos de las normas de industria, del Ministerio de Industria y Comercio, que es los que genera las garantías de las edificaciones, no solamente de la vivienda. Porque es que nos hemos metido en la cabeza la vivienda, pero si usted compra un local comercial, si usted compra una oficina, si usted tiene, digamos, una empresa, una bodega, todo eso es parte de una edificación. Y luego sigue el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque ahí están los bomberos. Y luego sigue el Ministerio de Defensa, porque ahí está la policía. ¿Y qué tienen que ver ellos? Pues que resulta que los supervisores técnicos y las obras en donde están reguladas por el Ministerio de Defensa a través de la policía, porque es el órgano de control urbano. Y el certificado técnico de ocupación de los supervisores técnicos incluye los elementos no estructurales donde están las redes contra incendio y las de detección de incendio, que es donde está el tema de bomberos, que eso es otras 2 conferencias para otros 2 congresos. Y luego viene el de garantías que les decía, que es con el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, tenemos ahí una confluencia de interesados en el decreto 945, que fue donde se modificó realmente el reglamento de construcciones sismorresistentes y habla de que aparece el certificado técnico de ocupación bajo la gravedad de juramento y que obviamente hay una serie de condiciones que se deben cumplir para emitirlo. Queda poco tiempo. Aquí pues ya vimos las calidades de los responsables que deben tener. ¿Quién lo contrata? Este es delicado. Lo contrata el propietario o enajenador y es acreditado por la Comisión Asesora Permanente para el régimen de construcciones sismorresistentes. Entonces miren cómo el supervisor técnico independiente tiene unas calidades, unas connotaciones y quién lo contrata, quién lo paga, eso es delicado. Eso lo debemos tener claro en el panorama. Hay unos controles, vamos a hacerlos simples. No, simples, sí. Realmente solamente hay que revisar los planos, hay que controlar los planos, hay que controlar los materiales, las especificaciones técnicas. Hoy en el almuerzo decía, la labor del ingeniero civil es sencilla, siga las especificaciones técnicas y nada más. Listo. Y luego viene la parte de calidad y ejecución. Entonces, la calidad son todos los controles de calidad, diferente al control de los materiales. Estos son trazabilidades, calidad de los materiales, etcétera, y la ejecución. Vamos a revisar la ejecución. ¿Y qué tipos de supervisión técnica independiente hay? Grado A es supervisión técnica continua, que son los proyectos de más de 2.000, 6.000 metros cuadrados, y la B, que es supervisión técnica itinerante. No estamos afinando mucho porque no hay mucho tiempo, pero sí nos vamos a mirar qué es lo que se busca en la certificación técnica de ocupación. Ya vimos más o menos el supervisión técnico independiente, el proyecto de la edificación, la licencia o licencias de construcción, los profesionales responsables, los planos en la construcción, las fechas de iniciación y terminación de cimentación, estructura y elementos no estructurales. Y viene la remisión de la certificación técnica de ocupación y las actas de supervisión a las autoridades de control urbano. Y la verdad, se nos queda la mitad de la charla en el camino, pero vamos a aprovechar lo que podamos. Entonces, esta es la secuencia de diseño, construcción, supervisión, certificación y hay una parte nueva, amparo patrimonial. ¡Ay, Dios mío! El amparo patrimonial se emite con el certificado técnico de ocupación que emite el supervisor técnico independiente. ¿Sí? Y hay otra regulación sobre eso que en Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Cúcuta empezó a partir del 1 de julio de 2024, ¿cierto? Que es que aquí hay un compañero que es diseñador estructural y ya está con el tema, con sus diseños. Entonces, ¿qué pasa? Se me acabó el tiempo, pero hay que tener en cuenta que esas 44 excepciones aparecen para supervisor técnico independiente, 17. Para autoridad de control urbano, 24. De diseñadores estructurales, 2. Y para reglamento, 1. En total, 44. Y si lo miramos por los títulos,
Está el título A, son 13, del B son 2, del C son 21, del F 1, del G 1, del I 3 y del J 2 y del K 1 para total 44. No estoy diciendo aquí dónde aparece supervisión técnica. No estoy diciendo aquí dónde aparece autoridad de control urbano. No estoy diciendo aquí que, claro, el diseñador estructural aparece unas 200, 300 veces, pero esto es identificación de lo que es la autoridad competente en la norma, en todos los títulos, y qué le correspondería dentro de un estudio que hemos venido haciendo durante hace unos 4 años, en donde adivinen quién nos ha venido ayudando. El ingeniero José Joaquín, ¿sí? Y ahora la ingeniera Silvia. La ingeniera Silvia también nos ha venido colaborando con este tema y es algo pues que se está trabajando. Pues tengo que cerrar aquí y estaban todas las acepciones con sus interpretaciones, pero el mensaje final, si me permiten, así pasarlo como láser. Ustedes tienen memoria fotográfica, afortunadamente. Esto es esto. Esto es lo clave. Esto es lo clave. El RUMPA, Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados. No me salió ahí la dirección electrónica, pero las propuestas son sencillas. Hay que poner en funcionamiento el RUMPA. Hay que incluir la actividad del supervisor técnico independiente bajo el control y calificación de la Superintendencia de Notariado y Registro. No para hacerle competencia a los curadores, sino para acompañar a los curadores. Ya también el ingeniero José Joaquín. Estudiar el alcance del IBC. Esto es interesante porque realmente tenemos que apoyarnos en normativa internacional de cómo hacer las cosas bien, y es el International Building Code para fortalecer la actividad. Y definir en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente cuál es la entidad o responsable en cada caso que se hace referencia a autoridad competente. Pues muchas gracias.